Shalom y bendiciones, que la paz de Hashem, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre ti y tu hogar. Damos gracias al Creador que nos permite vivir para este tiempo. Esta semana estamos estudiando el libro de Devarim o Deuteronomio en la porción que comienza en el capítulo 16, ¿verdad? Y damos gracias al Eterno. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro sobre el universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado todo lo concerniente al estudio y a la práctica de tu sagrada Torah. Puedes y debes leer por ti mismo todo lo que se describe en esta porción y vas a encontrar en detalle la instrucción de Dios. Algunos tópicos que se mencionan en esta porción son la orden de establecer jueces y policías para que legislen la justicia de Dios en cada ciudad de Israel, el establecimiento de la monarquía y las leyes que rigen al rey, las penas por pecados capitales como idolatría, la prohibición de consultar hechiceros, brujos, oráculos, escuchar falsos profetas, consultar con muertos. En este tiempo diríamos prohibido jugar a la ouija, muchachos, o a Charlie, o escuchar los astros y las señales, o escuchar y leer qué dice el horóscopo, las runas, el tarot, ¿verdad? Son prácticas de las naciones paganas. ¿Cómo le encanta al ser humano querer predecir el futuro, verdad? Y debemos reconocer que todos estamos de alguna manera tentados a eso. Por eso la Torá advierte que no seamos como esas naciones gentiles. El querer saber la fortuna, el creer que, por ejemplo, los que han predicho el fin de la dictadura y son paganos, bueno, que se cumpla. Querer saber cuándo conocerás el amor de tu vida, es algo que tienta a las personas. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza caída. Pero Hashem advirtió al pueblo en aquel entonces y a nosotros hoy día, porque esto está vigente: yo soy el que levantará profeta y pondré palabras en su boca, y ustedes le escucharán y obedecerán, y sabrán cuándo es un falso profeta. ¿Por qué? Porque nadie que te lleve a quebrantar la Torá, los mandamientos, es un profeta de Dios. Pero es que hizo una gran señal y un gran milagro. Cruzadas de oraciones y milagros. Cualquier parecido con la realidad es la manifestación de la advertencia de Dios. Pero es que ese profeta le ora a la gente y la gente se sana. Y ese profeta habla en lengua. Rambo saca la rama seca. Si la Torá advierte que Dios mismo le permitirá a los falsos profetas hacer milagros y señales sobrenaturales, ¿para qué? Para probar lo que hay en el corazón del ser humano y que de alguna manera luches contra esa tendencia al mal y escojas obedecer. Porque si no usas el libre albedrío para hacer lo correcto, ¿qué mérito tiene? El ser humano tiende a necesitar ver para creer, pero la Torá te dice: bendecidos los que creen en la palabra de Dios sin ver. ¿Por qué? Porque la verdadera fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que tú no ves con el ojo físico lo percibe tu alma, pero si tu cuerpo no está lleno de luz, tu ojo se va a ir tras las señales de los falsos profetas. ¿Y qué te llena de luz? Dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Verdad? ¿Qué dijo Moshe? ¿Cómo se puede reconocer a un verdadero naví? Primero, debe ser un tal mi-jajá y un sadí. Debe cumplir todas las mitzvot que les considera.
Si no lo hace, ya por ahí no es un profeta de Dios. Así haga las señales que haga. Así tú lo veas volar. O hagas que lo veas viendo levitar a alguien. O que ponga a la gente a dar vuelta ya que se cae. Por ahí ya usted sabe a quién debe dejar de escuchar. Hay ciertas personas que no cumplen con este requisito. Así prediquen bonito, porque ¿cómo hay de predicadores y muchos que se dicen ser profetas con mensajes emotivos y tienen una cantidad de seguidores en las redes porque le dicen a las personas lo que la gente necesita escuchar? Tú debes desvincularte totalmente de estas personas, o sea hombre o sea mujer, porque en este tiempo hay muchas que dicen ser profetas, ¿verdad? Miren, cuando uno lee la escritura, los profetas de Dios, yo nunca escuché que le hablaran bonito a la gente, sino advirtiéndola que hiciera teshuvá, se santificara, se arrepintiera, dejara de hacer el pecado que está cometiendo. Pero bueno, cada quien cree lo que quiera creer. ¿Vamos tras los milagros o tras la santidad? Encontramos también en esta porción la advertencia para el sadí que manifiesta que Hashem le habló. Esta persona debe ser examinada y aparte de lo que ya dijimos anteriormente, se le debe preguntar algo sobre el futuro y si su predicción se convierte en realidad, bueno, créela. Guarda Torá. Hoy día muchos dicen que Dios les habla. Dios me habló. Estaba orando y Dios me habló. Anoche hablé con Dios. Yo digo, wow, Dios habla conmigo bastante, pero a través de su palabra. Y me exhorta bastante. Otro tópico que encontramos en Shoftim es la advertencia para los que tienen que juzgar un caso. Siempre deben asegurarse de tener 2 o 3 testigos mínimo para poder condenar a alguien. Y si algún testigo es falso, esa persona debe recibir el castigo que se merece. Por eso cuídate de no estar dando un falso testimonio de nadie. ¿Por qué? Porque hay un tribunal celestial que está escuchando lo que tú dices, que está viendo y que está registrando todas nuestras acciones. Pero cómo le encanta al Yetzer Hará llevarnos a difamar a otro, ¿verdad? Dañar su reputación. Muchos inclusive esa persona queda excluida socialmente. Y es como si ya hubiese recibido una condena que no merecía de alguna manera. Y no creas que no vas a pagar por el daño que le causas a otro. Porque allí lo encontramos. Te va a venir lo mismo, la misma condena, el mismo castigo, que ese mal que le deseaste o que le proferiste al otro te va a venir a ti. Estamos estudiando la parashá de Jueces justo al inicio del mes de Elul, ¿verdad? Donde estamos próximos a ser juzgados en Rosh Hashanah. En esta porción Moshe nos enseña muchas mitzvot especiales para los líderes de la nación. ¿Y por qué es tan importante que los líderes tengan un perfil? Porque ellos son el ejemplo para toda la nación, ¿verdad? ¿Qué puestos de liderazgo podemos encontrar en la parashá Shoftim? Encontramos a los jueces, los kohanim, a los profetas, a los reyes. Toda persona en una posición de liderazgo tiene una gran responsabilidad, porque a quien más se le da, más se le va a demandar. Y es la gran debilidad que tenemos en nuestras naciones. Y mientras esto ocurra, no puede haber justicia, verdad ni paz. Solamente cuando venga el reino de Dios y se instaure. Pero mientras tú y yo y todo ese remanente de Israel y todo creyente en el único Eloa verdadero, ¿qué hacemos? Debemos hacer nuestra parte en este mundo presente, en el ahora. Yo escuchaba a un predicador y cantante cristiano en un anuncio que me apareció y él decía, la Biblia dice que somos santos y justos. Y yo decía,
¿Ya somos o estamos llamados a ser santos y justos, como lo es Hashem? Es muy distinto, porque si ya lo eres, no tienes que hacer nada. Pero si se te pide que seas santo, hay algo que te va a llevar a eso, ¿verdad? Vamos a leer algunas características de los líderes, ¿verdad? Y es importante, mira, que usted lo tome para sí, porque usted en algún punto de su vida, usted es una autoridad, como padre, como madre, como jefe de una empresa, como líder religioso, en fin. Esto de alguna manera te va a ayudar para que aprendas a administrar tu vida con justicia y que no dañes tu neshama ni la de otros, ¿verdad? En primer lugar, un líder debe obedecer la Torah. Debe ser capaz, bueno, es decir, que la preparación cuenta. Debe ser honesto, debe ser íntegro, no debe aceptar soborno, debe ser imparcial, ¿verdad? Estas son algunas de las características que encontramos. Voy a leer una historia que encontré en el Midrash. Obra del modo que prediques. Dice esta historia que Rabbi Jonathan tenía un árbol cuyas ramas daban al patio de su vecino no judío. Un día, 2 judíos llegaron a la casa de Rabbi Jonathan. Uno de ellos se quejó que el árbol del otro se extendía dentro de su propiedad. Le pidieron a Rabbi Jonathan que resolviera esta disputa. Al escuchar ese caso planteado, Rabbi Jonathan advirtió, ¿verdad?, que él también era culpable de esa misma infracción y les pidió, por favor, váyanse y vengan mañana. El vecino no judío de Rabbi Jonathan se enteró de ese caso y dijo: ¿cómo puede Rabbi Jonathan decirle a alguien qué hacer cuando él mismo no hace lo que debe? Esa noche, Rabbi Jonathan llamó a un obrero y le ordenó: corta las ramas de mi árbol que se extienden sobre la propiedad de mi vecino, ¿verdad? Y así hizo. Al día siguiente, estos 2 judíos volvieron para escuchar la decisión de Rabbi Jonathan. Y Rabbi Jonathan le dijo: debes cortar las ramas del árbol que sobresale. El vecino del rabino que no era judío, él se acercó para escuchar. Cuando escuchó el veredicto, no se controló y se molestó. Le dijo: ¿tú qué haces? ¿Por qué no practicas lo que le estás diciendo a ellos que hacen? ¿Cómo les puedes ordenar que corten las ramas si las de tu árbol están llegando a mi patio? Entonces el rabino le dice: ya no. Anda y compruébalo por ti mismo. Cuando el vecino vio que el rabino ya había cortado las ramas que daban a su propiedad, dijo: bendito sea el Dios de los judíos. Sus jueces obran del mismo modo que ordenan obrar a los otros. Qué hermoso, ¿verdad? Miren, nuestro Rabbi Yeshua nos los dijo: antes de ver la paja que está en el ojo de tu hermano, tú tienes que sacar primero la viga que está en el tuyo. Y el que esté libre de pecado, lanza la primera piedra. ¿Cómo una persona puede emitir un juicio justo si 1, no conoce las leyes de Dios, 2, no las guarda? Y así pasa en nuestros hogares. Evidentemente, tenemos autoridad y responsabilidad de instruir y guiar a nuestros hijos y castigarlos cuando hacen algo mal. Pero por favor, ¿cómo voy a castigar a mi hijo porque dijo una mentira cuando yo me la paso mintiendo? ¿Sí? Miren, es importante y tan delicado, porque podemos hacer Kiddush Hashem o Hilul Hashem. ¿Y eso qué es, creyente?
y eso que es judío, y mira cómo se conduce. Necesitamos que los que legislen nuestras comunidades sean justas, sadiquín. Que el cielo nos ayude. Miren, estamos llamados a obedecer y sujetarnos a nuestras autoridades, porque no hay ninguna autoridad sino puesta por Hashem. Hashem mismo estableció a los levitas como los sacerdotes. El Creador fue el que estableció reyes en Israel. Él mismo levantó profetas. Y si alguien se rebela contra una autoridad, es como si se rebelara contra Hashem mismo. Y una persona así será cortada del pueblo de Dios. Si no, recordemos lo que le pasó a Cora y los que se unieron con él. ¿Qué pasó? Se los tragó la tierra. Un hijo no debe rebelarse contra un padre. Un discípulo no debe rebelarse contra su maestro. No puedes rebelarte contra tus jefes. En esta porción vemos la clara advertencia de obedecer lo que el Beidín dictamine, lo que el Sanedrín decida, lo que un profeta de Dios anuncie. Pero cuando una autoridad se rebela contra la ley de Dios y te quiere imponer que tú también la quebrantes, hasta allí llega la sujeción. Por eso es importante estudiar y conocer la Torá. No es que te vas a rebelar contra tu autoridad porque a ti no te parece, que es lo que comúnmente las personas hacen. Y de paso, las personas que menos observancia a la Torá tienen son los que argumentan eso, no me parece. Seguimos analizando las instrucciones dadas al liderazgo. Un líder no debe aceptar soborno, lo dijimos, ¿verdad? Fíjense, miren, tenemos el caso de los levitas, líderes espirituales, los jueces, ¿verdad? Ambos legislaban principios sociales de convivencia, ¿verdad? Por ejemplo, pero a algunos se les mandaba una y tal cosa. Los levitas no tenían propiedad, los reyes sí podían tener. Ambos se les exigía cumplimiento de la Torá, pero el nivel de santidad de un levita debía ser mayor. Si dijimos que un juez no puede condenar a alguien al dictaminar una sentencia en algo donde él mismo quebrante, imagínate, un sacerdote no podía hacer un sacrificio ni siquiera sin contener un pensamiento impuro. Pero ¿saben algo? Hashem no le impone al hombre nada que éste no esté en la capacidad de obedecer. Así que si tú dices, es que no puedo dejar de mentir, o no puedo dejar de ver otros hombres, o mujeres en el caso de los hombres, o no puedo dejar de comer tal o cual cosa, no es que no puedas, es que no quieres. Yo sé que hay muchas cosas que son difíciles de cumplir porque están tan arraigadas en nosotros, en nuestra mala inclinación, que le hemos dado el control de nuestras vidas. Pero Hashem sabe con qué debe luchar el hombre. Por eso está el mandamiento. Tú solo debes obedecer. Si Dios, por ejemplo, le dice al rey, no puedes tener muchos caballos, no tengas muchos caballos. Si tú tienes muchos caballos, puedes terminar creyendo que las victorias las obtuviste por eso. Quitas la mirada del Eterno. Y no es por eso que Dios le daba la victoria al pueblo de Israel. Si el Creador dice, no puede el rey poseer muchos tesoros para sí mismo, muchas riquezas, no puede almacenar riquezas como lo hacen los reyes de las demás naciones, no lo hagas. Porque el que tiene 100 quiere 200, el que tiene 200 quiere 400, y el que tiene 400 quiere 1000. Y vas a vivir afanado, 1, por hacer más, y 2, por evitar que pierdas lo que tienes. Y así se le va la vida al hombre. Y el dinero, de alguna manera, termina siendo su Dios, su ídolo. No tengas muchas mujeres.
o no tomes mujeres que sean prohibidas. ¿Por qué? Porque pueden terminar apartando tu corazón de Dios y llevándote a la idolatría. Pero ¿qué pasó? Aún Salomón, el hombre más sabio del mundo, quiso probarse que él podía ser capaz de tener muchos caballos, muchas mujeres y mucho dinero y aún así no desviarse. Yo te voy a demostrar, Hashem, que te amo tanto, tanto, tanto que nada me va a mover del camino, de ti, de tu presencia. Miren, ¿a cuántos no he visto yo casarse con yugos desiguales y después de ser estudiosos de Torah, comprometidos con la boda del Eterno, que no faltaban a la congregación, dejar de asistir, dejar de estudiar? Mire, el que crea estar firme que no caiga, porque te haces una sola carne con esa persona y hay algo que se llama transferencia espiritual. Y eso te puede venir de una pareja o de un maestro con el que estés estudiando, o un amigo, o cualquier compañía con la que tiendas a hacer lazos y relación. Evita. Miren, la parasha anterior estudiábamos, mira, que Hashem pone delante de ti la bendición y la maldición. Y tú, con tu libre albedrío, vas a escoger. El Eterno te dice, usa tu libre albedrío, yo te doy las opciones, pero ponte jueces y policías para ti. ¿Cómo es eso? Bueno, ya analizamos que en nivel social había que establecerse jueces y policías en cada ciudad de Israel. Pero, ¿qué interpretan los sabios, verdad? Que también esto es una instrucción, esta orden de establecer jueces y policías, para que cada uno designe sobre sí mismo, ¿verdad?, jueces y policías para custodiar todas nuestras puertas. ¿Y a qué se refieren? Los ojos, la boca, la nariz, los oídos, y cada uno es como una puerta, ¿verdad? La persona debe ser precavida. ¿Con qué? Con lo que ve, con lo que escucha, con lo que huele, con lo que prueba. Cuando tú dices jueces, se refiere a considerar qué es lo que debemos acercar a nuestras vidas o alejar de ellas. Porque la persona tiene la obligación de cuidar su cuerpo y su alma y de juzgar, evaluar a diario todas las cosas que hace y que dice. Cada hijo de Israel tiene la obligación de santificarse, de elevar su cuerpo y su alma. ¿Por qué? Porque así la Torah lo estableció. Por eso es que cada vez que vamos a realizar un mandamiento, bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano universo, que nos santificas con tus mandamientos. ¿Recuerdan lo que decíamos al principio? ¿Somos santos o estamos llamados a ser santos? Dios nos santificó, pero ¿a través de qué? A través de tus mandamientos, de sus mandamientos. O sea que si tú no guardas los mandamientos, no estás santificado. Así de claro. Cuando la Torah habla de policía, es para que nos fijemos límites que nos imponen llegar a realizar esas cosas que están prohibidas. Usted se pone el cinturón de seguridad cuando usted ve a pocos metros una alcabala. Ves que tienes que ponerte ese policía para que te recuerdes que tienes que ponerte el cinturón que te protege a ti y que proteja la vida de otros. Si tienes que ponerte un policía, por ejemplo, para que tengas cuidado al cocinar, de que no mezcles algún producto que contenga leche con carne, hazlo, sé vigilante, porque sin querer podemos pisotear y quebrantar cualquier mandamiento. Tenemos muchos casos en los que considera prudente por los sabios establecer cercos de protección, takanot. ¿Para qué? Para resguardar los mandamientos de la Torah. De alguna manera podríamos decir que son como policías, ¿verdad? ¿Qué dijo el Ribi? Nuestro Ribi Yeshua Mashiach.
Desígnate para ti jueces y policías antes de juzgar a los demás, antes de ver la paja del otro, antes de querer apedrear a tu hermano. Concluyo con esta historia. Había un rey, ¿verdad?, que tenía un edificio de 200 pisos. Y él llamó a todos los ciudadanos del poblado y les dijo: aquel que logre subir al piso 200 se va a ganar un tesoro. Todos los que escucharon se apersonaron para emprender ese reto y ganar el premio. Comenzó uno por uno a hacer el intento, desde los más fornidos, fueron los primeros, los más fuertes y musculosos. Llegó el primero y comenzó a subir. Ya cuando iba por el piso 20 se le notaba fatigado, cansado, pero continuó. Al llegar al piso 90 se desplomó, se desmayó. Tuvieron que bajar. Y así fueron pasando cada uno. Muchos llegaron hasta ese piso 90, pero nadie pasó de allí. Algunos quedaron en pisos anteriores, pero nadie pasó del piso 90. Se acerca un señor mayor, ¿verdad?, que tenía así era como un poquito cojito, le costaba caminar, ¿verdad?, un poquito manco, y tenía que incluso usar un bastón para poder caminar. Y pregunta qué estaba pasando. Bueno, le explican que al que logre subir al piso 200, fue la instrucción que el rey dio, se va a ganar un tesoro. Y él decide intentarlo. Todos se vieron, ¿verdad?, asombrados, porque dijeron: si no lo pudieron hacer los fornidos, aquellos musculosos, no creo que este ciudadano lo pueda hacer. Sin embargo, él no dejó que todo eso que le decían lo desanimara y comenzó a subir. Poco a poco, paso a paso, fue alcanzando 1, 2 pisos. Evidentemente se le notaba la debilidad y la fatiga. Pero cada vez que sentía que no podía, se decía a sí mismo: si el rey dijo que se podía llegar al piso 200 es porque se puede, porque si no, no hubiese puesto ese reto. Y así se fue diciendo a sí mismo: si el rey dijo que se podía llegar es porque se puede. Cuando llegó al piso 90, todos estaban esperando que se desplomara como los anteriores, pero tomó un fuerte aliento y continuó hasta llegar al piso 91, hazaña que ninguno de los demás había logrado. Al llegar al piso 91, se encontró frente a sí con un elevador. ¿Qué te parece? Se montó en el elevador y en pocos minutos llegó al piso 200, haciéndose merecedor de la recompensa ofrecida. De esto infieren nuestros sabios que Hashem es el rey y que él ha prometido una corona para aquellos que se esfuerzan y que son valientes y que día con día avanzan en el cumplimiento de los mandamientos. No se detienen. Y si sienten que no tienen fuerza, se sacuden, se levantan y continúan. No digas que no puedes hacer algo, porque si Hashem estableció uno u otro mandamiento es porque nos dio la capacidad para cumplir. Pero tenemos que batallar con nuestra mala inclinación. Estamos en el tiempo de Elul, el tiempo donde puedes experimentar los cielos abiertos y la misericordia en su máxima expresión. Solo tienes que hacer tu parte. Tú tienes que subir 90 peldaños y en el 91 Dios te va a enviar la ayuda que necesitas, porque no estás solo. Ya Hashem envió al Redentor, al Mesías de Israel. Pero dijo: he aquí,
un redentor vendrá a Sion, y aquellos de Jacob que se arrepientan de esas transgresiones intencionales recibirán expiación para los pecados que harán. Pero tú tienes que hacerte teshuvá, tú tienes que arrepentirte, tú tienes que dejar de hacer las cosas que están mal. Tú tienes que hacer un esfuerzo. Tú tienes que santificarte cada día con tus mandamientos. Y el resto lo hará Hashem a través de su Mesías. Que el cielo nos ayude. Que el cielo nos dé esa sabiduría, ese discernimiento, ese entendimiento. Y que tengamos la voluntad para hacer lo que corresponde. Y que podamos ser en este próximo Rosh Hashanah inscritos y sellados en el libro de la vida buena. Y que tengamos un año todo bueno, dulce, por amor a su nombre. Shalom y bendiciones para ti.